Saludos mis estimados estudiantes, te saluda el profesor Roger Loarte Falcón y te doy la bienvenida a tu clase virtual de geometría. El día de hoy vamos a desarrollar la segunda parte del tema del triángulo. La clase anterior se ha visto las propiedades fundamentales que se establecen en los triángulos. Por ejemplo, hemos aprendido que la suma de los tres ángulos interiores en un triángulo suman 180 grados. También hemos visto que al sumar los tres ángulos exteriores, considerando uno por cada vértice, es 360 grados. Y también hemos visto que al sumar dos ángulos interiores, me da el exterior no adyacente. En esta parte vamos a ver algunos teoremas fundamentales o derivados de esas propiedades fundamentales. Estas propiedades son importantes para trabajar ejercicios que ya no son directos ya. Por ejemplo, acá vemos que nos piden calcular el valor de θ por acá. En esta figura nos piden calcular el valor de x. Entonces, si yo me pongo a analizar, no podría asegurar que al sumar el más el me da 180, tampoco 360. Entonces, necesito más herramientas con que desarrollar los ejemplos o los ejercicios. Bien, en primer lugar vamos a enunciar las propiedades, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una figura como esta, donde voy a conocer dos ángulos exteriores, el ángulo X y el ángulo Y. Y también voy a conocer en un ángulo interior, digamos θ, pero que no van a ser los adyacentes de los exteriores. Entonces en esta figura A se va a cumplir que al sumar ellos dos, o sea X más Y, me va a salir 180 grados más el ángulo T. ¿De acuerdo? Muy bien. Es decir, que al sumar dos ángulos exteriores me es igual a 180 grados más el ángulo interior no adyacente a ellos. Ahora vamos a ver otra figura bastante común en los problemas, ¿no? Este es un cuadrilátero cóncavo, más conocido como el boomerang, ¿no es cierto? En esta parte se va a cumplir que al sumar los tres ángulos interiores, digamos alfa más beta más θ, me va a dar el ángulo cóncavo, el X. Entonces yo voy a plantear alfa más beta más θ es igual a ¿qué? A X. Generalmente esta es una de las propiedades más usuales que se puede aplicar en los problemas. Vamos a desarrollar ahora una propiedad que no involucra un triángulo, sino más bien un cuadrilátero. Pero en esta parte podemos aplicarlo de la siguiente forma. Si nosotros tenemos una figura como esta o parecida, yo voy a sumar dos ángulos interiores. Necesito dos ángulos interiores que sean opuestos. Alfa y θ son opuestos. Y también voy a necesitar los exteriores, los ángulos exteriores de los otros ángulos desconocidos, ¿ya? En esta parte se va a cumplir lo siguiente, que X más Y va a ser igual a alfa más T. Esta propiedad se le conoce como pescadito 1, ¿no es cierto? Propiedad del pescadito 1. Cabeza más colita es igual a la suma de las aletas, ¿no es cierto? Bien, ahora vamos a enunciar una propiedad muy poco común, pero bastante utilizable también. En esta parte, si yo tengo dos ángulos interiores, digamos alfa y beta, y tengo dos ángulos exteriores, X y Y, en este caso se va a cumplir lo siguiente, ¿no es cierto? El ángulo X más el ángulo Y va a ser igual a alfa más beta. Yo quiero que observes algo, ¿no? Estas propiedades, estas dos, se parecen, ¿no? En este caso utiliza ángulos interiores opuestos. En este caso, no.
¿De acuerdo? Entonces es una sutil diferencia. Veamos otro caso. En esta parte se va a cumplir lo siguiente, ¿no? Si yo tengo un ángulo alfa y por acá tengo un ángulo beta, por acá tengo un ángulo teta y por acá tengo un ángulo phi. ¿Ya? Entonces, esta propiedad es fácil de demostrar. Miren. Alfa más beta me da el exterior, o sea, este exterior. Pero también este exterior sale si yo sumo teta más phi, ¿no es cierto? Entonces, me estaría diciendo que si yo sumo alfa más beta va a ser igual a teta más phi. Entonces, con estas 5 propiedades voy a relacionarlo con las propiedades que ya hemos aprendido y desarrollar los ejemplos. No te vayas a olvidar y no te vayas a confundir, ¿ya? Repasamos entonces. Dos ángulos exteriores sumados me dan o es igual al ángulo interior no adyacente a ellos dos más 180. Al sumar los tres ángulos me da igual a x, ¿no es cierto? Propiedad del número. La suma de dos ángulos opuestos en un cuadrilátero es igual a la suma de los dos exteriores, no adyacentes a los primeros. Y de acá se cumple que la suma de dos exteriores es igual a la suma de dos interiores no adyacentes a estos dos angulitos. Y por acá se cumple que al sumar ellos dos debe ser igual a la suma de ellos. Muy bien. Entonces ya estamos listos para desarrollar algunos ejemplos. Por ejemplo acá, algunos chicos sin analizar, claro que en este caso, suman ellos o todos los ángulos y lo van a igualar a 180, ¿no? Entonces recuerda en esta parte que tienes que hacerlo con criterio, con razonamiento por ahí y tienes que buscar que aparezcan estas figuras o las que ya hemos estudiado. Por ejemplo, miren, si yo me pongo a analizar, aparentemente no es una figura conocida, ¿sí? Entonces no voy a aplicar ninguna de las 5 propiedades directamente. Pero ¿qué pasa si yo lo comienzo, digamos, a analizar por partes? ¿Sí? Si yo comienzo a resaltar y voy seccionando esa figura, voy a obtener una figura que ya hemos estudiado, ¿sí? Es más, lo voy a resaltar por acá. Ahí está. ¿Sí o no? ¿Qué sería esta figura? ¿Sí o no? Entonces yo podría calcular este ángulo, que le voy a llamar X. Entonces, por la propiedad del cuadrilátero cóncavo, yo voy a plantear X va a ser igual ¿a quién? A teta más teta y más teta. Es decir, que X vale 3 veces teta. Entonces, yo he aplicado mi propiedad y he encontrado una primera relación. Ahora, pero a mí no me están pidiendo X, sino el valor de teta, ¿no? Entonces, si yo conozco X, podría calcular automáticamente cuánto vale. Ahora, para lo cual, voy a percatarme en esta figura, miren, concéntrate acá. Es un triángulo, ¿sí o no? Y lo voy a separar. Más o menos está así. Chiquito nada más. Lo separamos. Esta media es teta, entonces por acá estaría teta. El es teta, por acá sería teta. ¿Y este ángulo quién sería? ¿Sí o no que sería X? Claro que sí, ¿sí o no? Porque son ángulos opuestos por el vértice. Entonces acá yo voy a plantear una propiedad fundamental. Como tengo los tres ángulos interiores, los sumo y me va a dar igual a 180 grados. No vayas a sumar los dos nada más, son los tres, por favor. Ya he visto que te estás equivocando en esa parte. Muy bien. Entonces planteamos, al sumar X más teta es igual a ¿cuánto? A 180 grados. Muy bien. Pero X vale 3 tetas. Entonces lo reemplazamos nada más.
Reemplazamos el valor de x y me estaría quedando esta ecuación. Igual a 180. Entonces acá sumo 3 teta más teta más teta, me da 5 teta. Y eso debe ser igual a 180 grados. Muy bien. Lúcete. ¿Cuánto vale teta? ¿Sí o no que sería 36? ¿No es cierto? Entonces x sería 36. Perdón, teta sería 36 grados. Muy bien. Entonces ya he encontrado el valor de x, ¿no es cierto? Y esto sería la respuesta. Muy bien. Bien, chicos. Entonces, espero que haya quedado claro que en esta parte, para tu grado, no son ejercicios directos, vas a tener que relacionar. Bien, ahora vamos a analizar el siguiente ejemplo. Me piden calcular x. Y yo me doy cuenta por acá lo siguiente. No se te vaya a ocurrir, pues, sumar el más el igualar a 180 o a 360. Por ahí. Tienes que analizar. Vamos a ver qué figura encontramos. Si yo me concentro en esta figura, estaría frente al cuadrilátero cóncavo, ¿sí? Y también si me percato en esta figura, también sería un cuadrilátero cóncavo. Entonces, podría aplicar esa propiedad dos veces. Entonces, vamos a hacer justamente ello. Sumando, ¿ya? Por favor. Vamos a sombrear acá. En este primer cuadrilátero cóncavo, ¿ya? Para encontrar cuánto debe ser. Entonces acá si yo sumo alfa más quién, más 80 grados, más beta, y a ese beta lo voy a escribir adelante, ¿ya? Da lo mismo, beta más alfa más 80 es igual a x. Entonces para calcular x, simplemente, ¿qué es lo que me está faltando? Me estaría faltando saber quién es beta, quién es alfa, sumar, reemplazo y despejo, ¿sí o no? Pero quizás no es necesario que tú conozcas quién es beta o quién es alfa. De repente podrías encontrar ya de frente la suma. Muy bien. Entonces, esta pequeña relación la vamos a dejar por acá, ¿ya? Entonces por acá ponemos ecuación número 1. Muy bien. Ahora, ¿qué otra relación yo tengo? En este cuadrilátero que no está sombreado, podría plantear también lo siguiente, ¿no es cierto? Podría plantear que 130, ¿ya? 130 va a ser igual, ojo, lo estoy planteando al revés, mira, alfa más beta más x, ¿sí? Sería igual a alfa más beta más x. Y esa sería mi ecuación 2. Muy bien. Entonces, simplemente para hallarlo, podría sumar ambas ecuaciones, miembros, ¿no? Vamos a sumarlo por acá, ¿ya? A ver, sumando la ecuación 1 y sumando la ecuación 2. Ya, a ver, atento, ya esto lo vamos a hacer mentalmente. Al sumar en este lado voy a sumar 80 más 130. ¿Sí? ¿Cuánto me saldría? Me saldría 210 grados. Listo. Y obviamente me estaría sumando alfa más beta para este lado. No lo voy a poner. Si yo sumo para este lado, voy a estar sumando x más x, o sea, 2x. Y por acá también me estaría quedando más alfa más beta. Y por acá alfa más beta. Entonces, como esos alfa más beta están en ambos lados y son exactamente iguales con todo signo, se van a cancelar. Y por eso simplemente me va a quedar 210 es igual a 12. Sacando mitad, x me va a quedar ¿cuánto? 105, ¿sí? Muy bien. X sería 105 grados. Muy bien.
Entonces, eso sería mi respuesta. Ahora, en esta parte podrías desarrollar de la siguiente forma también, ¿no? Podrías despejar el alfa más beta, que sería igual a x menos 80. Lo reemplazas por acá y te sale lo mismo, ¿ya? Entonces, cualquier método te va a salir el mismo resultado siempre y cuando respetes las operaciones matemáticas. Muy bien, chicos, ¿ya? Entonces, ya hemos desarrollado ese ejemplo. Muy bien, chicos, ahora vamos a desarrollar el ejemplo número 3. En el ejemplo número 3 nos piden calcular esto. Me dan esta figura. Ahora, lo que tenemos que hacer es analizar y ver qué propiedades podemos ir relacionando. Por ejemplo, yo voy a aplicar en esta figura, en esta pequeña figura que estoy sombreando, la propiedad básica de que dos ángulos interiores me dan el exterior. Entonces, como en esta figura yo tengo 50 grados y alfa, este angulito sería 50 grados más alfa. Dos ángulos interiores me da el exterior. Muy bien. Ahora, también en esta figura yo podría aplicar la misma propiedad. Miren. Tengo 70 grados y tengo beta, entonces este ángulo exterior me estaría saliendo beta más 70, ¿no es cierto? O 70 más beta. Muy bien. Ahora, si yo me concentro en esta figura, en este cuadrilátero cóncavo, yo podría calcular el ángulo cóncavo, ¿no es cierto? Que en este caso va a ser igual a ¿quién? A beta más x más alfa. Lo voy a poner directo ya. Le voy a poner por acá alfa más beta más x. Muy bien. Ahora, si yo me percato, estos dos angulitos serían ángulos opuestos por el vértice. Finalmente, yo voy a decir lo siguiente, miren. En este pequeño cuadrilátero que yo voy a sombrear, voy a aplicar la propiedad del pescadito. ¿Te acuerdas o no? La suma de las aletas era igual a la suma de la cabeza con la colita. Es decir, si a este le llamamos teta, él es beta, él era alfa, vamos a ponerle acá x, ¿ya? Él es x y él es y. ¿Qué se cumplía? Que x más y era igual a teta más beta. Muy bien, esa propiedad vamos a aplicarlo en esa figura. Entonces, bien, simplemente sería aplicar la propiedad, ¿no es cierto? Entonces por acá sumamos alita y alita. Sería 70 más 50 sería 120. Ya de frente, ya. Alfa más beta, ¿no es cierto? Ya estoy sumando las dos aletas. Ahora me faltaría estas dos. Entonces acá yo voy a tener x más x, 2x. Y voy a tener alfa más beta también. Muy bien. Entonces yo me doy cuenta que en este lado tengo alfa más beta y en este otro lado también. Por lo cual se cancelan y me estaría quedando 2x igual a 120. Por lo tanto, x debe ser 60. Muy bien. Y de esa forma hemos encontrado el valor de x. Muy bien. X vale 60. Eso sería la respuesta. Muy bien. Ahora pasamos a analizar el ejemplo 4. Me piden calcular el valor de x también. Entonces, en esta parte, acá yo me puedo dar cuenta que tengo un triángulo, tengo dos triángulitos más pequeños y tengo un cuadrilátero.
Aparte, tengo lados que son iguales. Entonces, ¿cómo se aprovechan los triángulos isósceles? Colocando los ángulos opuestos a sus lados, ¿no? Vamos a suponer que este ángulo sea alfa, el que se le opone a A, y a este A también se le va a poner alfa. En este triángulo vamos a suponer que a este beta se le pone un ángulo teta y a este beta también, ¿no es cierto? Recuerda que en un triángulo o en los triángulos donde tengan lados iguales, los ángulos opuestos también deben ser iguales. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es trabajar en esta figura. Otra vez la propiedad del pescadito. Entonces yo voy a plantear esta propiedad, que sería 3x más ¿quién? Más x va a ser igual a ¿quién? A alfa más teta. Entonces por acá reduzco un poquito más. Alfa más teta sería ¿cuánto? 4x, ¿cierto? Muy bien. Ahora, pero también me doy cuenta que al sumar este alfa más este x más este teta estaría formando un ángulo llano. Entonces también podría plantear yo en esa figura, para que tú lo observes, ahí está, sería alfa x y por acá teta. En esta figurita yo podría plantear que alfa más teta más x es igual a 180 grados. Pero como ya tengo el valor de alfa más teta, que es 4x, lo reemplazo. Sería 5x igual a 180. Por lo tanto, equivale 36. 36 grados. Y eso sería mi respuesta, ¿no es cierto? Esa sería mi respuesta. Bien, de esa manera se ha calculado pues el valor de x. Bien, siguiente problema. Me dan la figura y me piden calcular el valor de x. En esta parte vamos a aprovechar lo siguiente. Cuando tú tengas un ángulo de 60, tengas un lado y el otro lado ya son iguales, siempre hay que formar el triángulo equilátero. Para lo cual simplemente tienes que completar la figura para formar un triángulo. Listo. Entonces, como este ángulo es 60 y estos lados son iguales, deben ser dos ángulos que sumado con él, estos dos sumado con él, me dé 180. Como ella es 60, ellos dos me tienen que sumar 120 y tienen que ser iguales. Por lo tanto, este ángulo vale 60 y este ángulo vale 60. Es decir, que todo este triángulo es un triángulo equilátero. Por lo cual, este lado también vale A. Muy bien. Ahora en el triángulo que yo voy a sombrear, me percato que se ha producido un triángulo isósceles. Entonces, a este A se le opone 80. A este A, ¿cuánto se le va a poner? 80. Muy bien. Entonces, este ángulo también vale 80. Y finalmente voy a sumar 60 más 80 más x, lo voy a igualar a 180. Entonces, x más 60 más 80 grados es igual a 180. Desarrollo rápidamente, x me sale 40, ¿no es cierto? Muy bien, x me tendría que salir 40 grados. Muy bien, entonces de esta forma estaría encontrando la solución. ¿Ya? Entonces no te olvides de aprovechar el triángulo isósceles colocándole ángulos iguales, pues, ¿no? Ángulos iguales. Y cuando tú tengas un ángulo de 60 grados, tratar de formar el triángulo equilátero. Muy bien, jóvenes, esta sería la clase. Cualquier consulta, no dudes en escribirme y nos estamos viendo. Chao, cuídate.